Nos vinimos a un lugar épico que teníamos muchas ganas de conocer. Las Dolomitas. Nunca pensamos que íbamos a ver un lugar tan increíble como este. Wow, esto es increíble. Las Dolomitas son una cadena montañosa ubicada en el norte de Italia. Este conjunto de picos rocosos y valles profundos forma una de las áreas más espectaculares y fotogénicas del mundo. Son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son famosas por su naturaleza imponente. Pero, ¿por qué se llaman Dolomitas? Simplemente por el mineral que las compone y les da ese tono pálido, que es el mineral dolomita. Venimos a hacer un recorrido por distintos puntos de las Dolomitas, pero sin dudas nuestro objetivo acá es poder conocer los refugios y dormir en algunos de ellos. Bueno, ya nos estamos preparando, acabamos de llegar. Ahora arrancamos la caminata al famoso Trecime. Estoy esperando hace más o menos 20 minutos que se termine de despejar. Hay una nube ahí que no se termina de ir. Y tengo allá a Haas esperando para hacer la toma. Espero que se despeje rápido. Queda solo 1 kilómetro, ya casi lo tenemos, pero empezamos a ver ya los picos imponentes alrededor de Trecime. Creo que uno de los momentos más esperados en un trekking es este. Llegar arriba y comer sanguchitos, un espectáculo, con esta vista. Bueno, ya está empezando a caer el sol, así que nos toca empezar a bajar, así no se nos hace de noche, o al menos no tan de noche. Un trekking no es solo llegar a un lugar, sino el camino de ida y el de vuelta. Y este camino de vuelta, completamente distinto al de ida, nos sorprendió con refugios, vistas y paisajes mágicos en el medio. Nos agarró la noche finalmente, pero bueno, ya estamos casi llegando. Lo importante siempre es traer linterna y bueno, otros elementos de emergencia a todas las caminatas. Hay lugares que parecen existir solo en sueños y las Dolomitas es uno de esos. Cada paso en este viaje nos lleva a paisajes que no parecen reales. Montañas que tocan el cielo, valles que parecen pintados a mano y pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. Brindamos por esta increíble aventura, aunque en cada una, incluso en la más hermosa, ocurren imprevistos. Porque no importa cuánto planeemos, hay cosas que simplemente no están bajo nuestro control. Nos acaba de llegar un mail diciendo que se nos cancela uno de los refugios por nieve. La verdad que es uno de los objetivos que veníamos a cumplir este viaje, era dormir en los refugios. Tenemos una segunda reserva y estamos pendientes a ver qué va a pasar con esa. Estoy escribiendo un mail al refugio que le sigue para preguntar cuál es la situación ahí, si hay nieve, si van a mantener abierto, si no mantienen la reserva. Ojalá contesten rápido. Es el momento de ser pacientes y mientras esperamos la respuesta vamos a ir a conocer un lugar del que vimos miles de fotos y queremos conocer hace mucho tiempo. Acabamos de estacionar y ahora vamos a conocer el lago de Ibragues. Bueno, estamos empezando la caminata recién alrededor del lago. No podemos creer los colores que hay acá. Los árboles de otoño, la luz del sol que le está empezando a dar al lago y se pone turquesa. Impresionante.
está increíble, es una locura. El tiempo está mejorando claramente y la esperanza de dormir en un refugio está ahí. El otoño está muy marcado, con mañanas frías y el sol que va calentando durante el día. Y mientras el tiempo pasa, lo que más esperamos es el mail que finalmente llegó. Nos confirmaron el refugio. Por fin llegó el día, vamos a ir a un refugio. Estamos yendo ahora al estacionamiento. Estamos un poco jugados de tiempo porque es un camino en el que se puede subir hasta las 9. Después queda solo para los residentes. Son las 8:40, estamos medio complicados, pero bueno. Llegamos con los justos o 9 menos 5, ya está completamente de día, así que vamos a caminar. En la primera parte del recorrido vamos a caminar 9 kilómetros en subida para llegar a un punto intermedio. Acá vamos avanzando con estas vistas impresionantes de la montaña, vamos a ir allá arriba, otoño, con los árboles, los pinos todos cambiados de color, impresionante. Llegamos a un refugio intermedio para parar a almorzar. La vista pareciera ser increíble. Bueno, se puso fresco, así que campera, capucha y seguimos caminando. Todavía nos quedan más de 5 kilómetros para llegar al refugio donde vamos a pasar la noche. Así que momento de seguir. Bueno, hoy estamos cerca, a ese puntito de ahí tenemos que llegar. Ese es el refugio. Vamos. Bueno, larguísimo el trayecto, pero ya estamos llegando acá al refugio. Ahora vamos a entrar y vamos a ver qué tal está todo. Bueno, lo primero que nos pidieron para entrar es dejar los zapatos acá en esta sala. Y la gente deja los zapatos, los botones de trekking y camperas muy caras. Acá vamos a entrar a la habitación. Tenemos para 2 solos, es privada. Parece más de un hotel que de un refugio. Está muy buena. Bueno, ya empezó la cena un poco temprano, a las 6. Pero bueno, empieza con una ensaladita. Después 3 pasos al marañón. Sorprendente. Bueno, estamos arrancando tempranito. Así enganchamos el amanecer. Que dicen que desde acá se ve espectacular. Vamos a ver qué tal. Ahí tenemos las primeras luces de la mañana, quedándole directo al refugio. De esta forma termina nuestra aventura en un refugio de las Dolomitas. Sin duda es una experiencia infinitamente mejor de la que esperábamos. Es hora de volver con estos paisajes increíbles y no olvides suscribirte para vivir la próxima aventura juntos.